estadística se ha venido aplicando ya desde tiempo antiguo a través de lo que son los gobiernos, a través de lo que son los estados. Por lo anterior dice, teniendo en cuenta las bondades que aportó la estadística a la gestión de los estados, también aporta a la gestión de lo que son las empresas. Personas lo han hecho, han aprovechado la actualidad y no existe un campo de estudio que no se aplique a lo que es la estadística. Entonces, todos los campos de estudio nosotros aplicamos lo que es estadística. Inclusive en la vida diaria, sin que nos demos cuenta, estamos aplicando estadísticas porque estamos sacando porcentajes, estamos sacando, no sé, sacamos 10 bolivianos para gastar en el día y lo distribuimos en nuestros pasajes para el micro. Eso también es estadística, porque los 10 pesos nos tienen que alcanzar, no sé, para 5 transportes. Bien, entonces, lo que decíamos anteriormente, en nuestra vida cotidiana, cuando revisamos lo que son los periódicos, revistas, el mismo internet, nos encontramos con tablas, gráficos, medidas, análisis e interpretaciones de lo que son los datos. A través de estos datos, dice, podemos enterarnos qué está ocurriendo, por ejemplo, en el Campeonato Nacional de Fútbol. Vemos que, no sé, un equipo tiene 12 puntos, el equipo A tiene 12 puntos, el equipo B tiene 10 puntos, el C 8 y así sucesivamente. Eso es también lo que son las estadísticas. También dice en el ámbito artístico, aplicamos también lo que son las estadísticas, por ejemplo, para lo que son las preferencias musicales de jóvenes entre, no sé, 10 a 15 años. Él lo escucha música para niños, digamos, de 16 a 25 años, escucha lo que son las bandas mexicanas, etcétera, etcétera. Lo que están de moda ahora, ¿no? Se encontrarán diversos gustos, podríamos decir. También en el ámbito profesional, cuáles son las tendencias de estudios universitarios, por ejemplo. Cuáles son las profesiones más rentables en los dispositivos tecnológicos, lo que son los celulares, por ejemplo. Cuáles son las necesidades actuales de equipos. En todos esos ámbitos estamos aplicando lo que son las estadísticas. También se pueden encontrar estas necesidades no en personas naturales como somos nosotros, también en personas jurídicas, lo que son las empresas, por ejemplo. Estas estadísticas se aplican a los negocios, en los negocios de empresas pequeñas y también en grandes empresas. Por ejemplo, en pequeñas o grandes empresas se aplica estadística, por ejemplo, cuánto se vendió del producto A en el mes de enero, cuánto se vendió de ese mismo producto en el mes de febrero y así sucesivamente. Entonces, estamos aplicando estadísticas en empresas jurídicas que son pequeñas o grandes empresas. Esa información necesitamos para darle un rumbo a la actividad del negocio, a la actividad de la empresa. Para incrementar, digamos, lo que son el patrimonio, incrementar la utilidad, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, en todos esos ámbitos se aplica lo que es la estadística. Pero la estadística no solo es útil en el desempeño de la vida cotidiana y de negocios, sino que va más allá de esto. Por ejemplo, las diferentes ciencias se han desarrollado mediante la utilización de estadísticas, como son las ciencias médicas,
que nos da cuenta la evolución de enfermedades. Por ejemplo, todos los días en la televisión hemos estado escuchando ya hace más de un año la cantidad de infectados por día de COVID, digamos, ¿no? Se está contando cuántas personas en el día 1 se infectaron, se está contando cuántas personas en el día 2 se infectaron, en el día 3 y así sucesivamente. También en el día 1 cuántas personas se recuperaron, cuántas personas se recuperaron al día 2, etcétera, etcétera. En el ámbito médico también aplicamos lo que son las estadísticas. Ahora, también en las ciencias sociales, la cual involucra los ámbitos educativos, que nos permite conocer los índices de estudio en la escolaridad, índice de alfabetismo e índice de analfabetismo. También se aplican entonces la estadística en lo que son las ciencias sociales. En la psicología dice que contribuye al conocimiento del comportamiento de los individuos y sus actitudes. También en la sociología, en la economía, lo que es la microeconomía y lo que es la macroeconomía. Por ejemplo, en la macroeconomía estamos acá en Bolivia actualmente aplicando estadística, por ejemplo, porque, o sea, el periodo que ahora leí, que el Producto Interno Bruto de Bolivia creció un 6,1%, por ejemplo, en el año 2011. Ahí estamos aplicando lo que son las estadísticas. En la demografía, cuando hablamos de demografía, es la cantidad de habitantes que tiene una ciudad, es la cantidad de habitantes que tiene un país. Ahí también se aplica estadística. Actualmente Bolivia va a desarrollar un proceso censal que creo que está definido para el 16 de noviembre. Ahí se está aplicando también estadística en lo que es la demografía. En la administración pública, por ejemplo, cuántos empleados tiene la alcaldía de La Guardia, cuántos empleados tiene la alcaldía de Santa Cruz, etcétera, etcétera. En la historia y geografía, en antropología también se aplica lo que es la estadística. Como vemos, dice, el ámbito de aplicación de la estadística es bastante amplio, es bastante extenso. Bien. Ahí sería entonces el campo de aplicación de lo que es la estadística. Ahora vamos a ver esta otra definición de lo que son datos estadísticos. ¿Qué son los datos estadísticos? Dice, los datos son hechos, informaciones y cifras que se recogen, que se levantan, la información que se va a recoger, por ejemplo, si yo les pregunto acá al curso, ¿cuántos estudiantes tienen 19 años? Me va a decir uno, yo tengo. El otro me va a decir, yo tengo 20 años. Y los que tienen 20 años me va a decir 5. Los que tienen 21 años me va a decir 10, etcétera, etcétera. Entonces estamos recogiendo la edad de un grupo de estudiantes. Y eso se transforma en cifras, eso se transforma en información. Luego se analiza, se resumen y luego se presenta esta información que ha sido recogida, se presenta en lo que son las tablas. Y finalmente hay una interpretación de los resultados de la información que hemos recogido. A todos los datos reunidos para un determinado estudio se les llama conjunto de datos para el estudio. En el ejemplo anterior que estamos dando, la edad de 30 alumnos, ese viene a ser el conjunto de datos que necesitamos nosotros estudiar. Bien, como por ejemplo, podemos dar la variable
que vamos a estudiar sería entonces la edad en años. El conjunto de datos va a ser un niño va a tener 1 año, el otro niño va a tener 2 años, 3, no sé, hasta 50 años podemos poner acá. Ese es un ejemplo de lo que es un variable, lo que es una variable de estudio y la recolección de lo que es la información. Otro ejemplo, tenemos acá el número de hijos que tienen, no sé, 10 familias o 20 familias o 30 familias. A la familia 1 le preguntamos cuántos hijos tiene y esa familia es muy joven y no tiene hijos, entonces está el número 0. A la familia 2 le preguntamos cuántos hijos tienen, ellos dicen 1 hijo, a la familia 3, 5 hijos y así sucesivamente. También lo que es la estatura en centímetros viene a ser una variable en estudio. Yo le pregunto al alumno 1 cuánto mide, él me va a decir yo mido 150 centímetros, el alumno 2 me va a decir yo mido 162 centímetros y así sucesivamente. Estos valores van a ir variando. Quizás algunos se repitan, ¿no? El alumno 30 le voy a preguntar cuánto mide y el alumno 30 me va a decir que también mide 150 centímetros. Pues esta variable también puede repetirse. Lo mismo lo que es el estado civil. Si agarro a un grupo igualmente de 50 personas y le preguntamos su estado civil y vamos a enumerar los estados, ¿no? Que conocemos, digamos, que es reconocido acá por la ley boliviana. Un estado civil sería soltero, el otro casado, el otro sería divorciado, el otro sería, por ejemplo, viudo. Esos son los 4 estados civiles que reconoce el Estado en Bolivia. Entonces, la primera persona que agarro me va a decir yo soy soltero y van a haber 5 solteros. La segunda persona le pregunto soy casado y van a haber 10 casados. Al siguiente le pregunto, me va a decir soy divorciado y por ejemplo va a haber 1 divorciado o 2 divorciados y viudo va a haber 1 o 2, inclusive no va a haber ningún divorciado, ¿no? Cuando hablamos de divorciado me va a decir no hay. O viudo, por ejemplo. Ahí tenemos el número 0. Lo mismo lo que es el grupo sanguíneo. Esa viene a ser una variable de estudio, que el grupo sanguíneo es diverso en cada persona. La primera persona va a tener un grupo sanguíneo A, la segunda grupo sanguíneo B, la tercera AB y la cuarta, bueno, 0. Y quizás algunos de estos datos se repitan si yo hago la pregunta a 50 personas. Bien, así sería el levantamiento de la información conociendo lo que es la variable y recogiendo un conjunto de datos para cada una de estas variables. Hemos hablado de variable, ahora vamos a definir exactamente qué es una variable. Dice, es una característica de los elementos que es de interés. Si yo agarro un grupo de 50 estudiantes y le digo la variable estatura y levanto la información y voy a tener todos estos números. Si al mismo grupo de 50 estudiantes yo le pregunto la edad y voy a tener una serie de números de lo que son las edades de ese mismo grupo de 50 estudiantes. También si le pregunto, no sé, el grupo sanguíneo, ese mismo grupo de estudiantes voy a tener un diverso número de cada uno de estos grupos. Entonces, de un sector yo puedo tener 3, 4, 5, 6 variables de estudio del mismo grupo que estamos estudiando. Entonces, una variable es una característica. Cuando le pregunto la edad, esa es una variable. ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la característica de esa edad? Hay que definirla claramente. Edad en años cumplidos. Edad en años cumplidos. Igualmente, cuando tenemos número de hijos,
sería 1, 2, no hay 1,5, ¿no? No hay 2,5, sino estos serían números enteros. Lo mismo, cuando hablamos de la estatura, debemos definir claramente cómo vamos a medir esta estatura. Por ejemplo, acá hemos dicho en centímetros. Pero ¿qué pasaría si esta misma variable de estatura yo lo mido en metros? ¿Cuánto sería acá? Ya no sería 150, sería 1,5. Lo mismo acá, ya no sería 162 centímetros, sería 1,62. Y así sucesivamente. Entonces, hay que definir claramente cuál va a ser la variable en estudio. Las cifras o las cantidades de información, esto conforma un conjunto de datos y son obtenidas mediante trabajos de campo, que le podemos llamar. A los elementos, individuos, sujetos a un estudio de investigación, como se observan los ejemplos de edad, número de hijos, estatura, estado civil. Cuando hablamos de lo que son las variables, nosotros podemos definir dos tipos de variables. Son las variables cualitativas y las variables Eso no parece mucho ahora, pero antes volaba. Apaga tu micrófono, compañero. Entonces, cuando hablamos de variables, nosotros vamos a ver que existen dos tipos de variables. Lo que son las variables de datos cuantitativos y lo que son las variables de datos cualitativos. ¿Cómo conocemos qué tipo de variables vamos a estudiar? Vamos a definir primero lo que son los datos cuantitativos. Son expresados numéricamente y nos dan una idea de la cantidad, dimensión, duración, distancia, etc. De los ejemplos que hemos dado anteriormente, esta edad en años cumplidos de un grupo de estudiantes viene a ser un dato cuantitativo, porque está expresado en número. Lo mismo, la cantidad o el número de hijos por familia también viene a ser un dato cuantitativo. ¿Por qué? Porque está expresado en número. Vean ustedes acá. La estatura también es una variable o dato cuantitativo. Ahora vemos cómo nosotros conocemos cuando tenemos datos cualitativos. Dice, son conocidos también como datos de atributos. Son los atributos que tiene lo que es la variable. Agrupan una población o muestra en características semejantes, pero no tienen medidas numéricas. Se encuentran comprendidas por etiquetas o nombres. Esta palabrita acá, nombre, que identifican el atributo o identifican a cada elemento que se va a estudiar en este caso. Tal es el caso de lo que vimos anteriormente, ¿no? Esta variable, estado civil, es una variable cualitativa, porque a diferencia de los anteriores que estaban expresados en números, acá se expresa como palabra. Soltero es una palabra, casado es otra palabra, divorciado también es otra palabra y viudo es palabra. Entonces, el estado civil es una variable cualitativa. ¿Por qué? Porque le estamos expresando con lo que son las palabras. Lo mismo este grupo sanguíneo. Este grupo sanguíneo también es una variable cualitativa. Porque le estamos expresando por, digamos acá, letras A, B, 0, etc. Estado civil es una variable cualitativa y el grupo sanguíneo también hemos dicho que es una variable cualitativa.
Bien, continuemos. Dice, de acuerdo a la naturaleza de los datos, se debe escoger el método apropiado para resumir la información, determinar las medidas adecuadas y realizar sus correspondientes análisis. Para ello, debemos clasificar las variables en dos, ¿no? Lo que son las cuantitativas, las que hemos definido anteriormente. Lo que son las variables cuantitativas y lo que son las variables cualitativas, ¿no? Cuando estamos hablando de variables cuantitativas, existe también una segunda subdivisión de lo que son estas variables. Lo que son las variables discretas y lo que son las variables continuas. Entonces, las variables cuantitativas, a su vez, se subdividen en dos. Lo que son las variables cuantitativas discretas y lo que son las variables cuantitativas continuas. ¿Cómo se reconoce cada una de estas variables? ¿Cuáles son discretas y cuáles son continuas? Las variables discretas se refiere a aquellas variables que solo pueden tomar valores enteros. Por ejemplo, 1, 2, 3, etc. Tal es el caso del número de hijos por familia, número de televisores en un hogar, etc. Esas son las variables cuantitativas discretas, las que solamente toman números enteros. ¿Podemos decir que tengo un hijo y medio? No. ¿Se puede decir que tengo 2 hijos y medio? No. O tengo 1 o tengo 2. No se puede tener un hijo y medio. Lo mismo el número de televisores en un hogar. Hay hogares que no tienen televisores, por ejemplo. Hay hogares que tienen 1, 2, 3, 4 televisores y así sucesivamente. No pueden tener un televisor y medio, tampoco pueden tener 2 televisores y medio. Eso es la variable cuantitativa discreta. Solamente pueden tomar números enteros. Pues tenemos lo que es la variable cuantitativa continua. ¿Cómo reconocemos este tipo de variable? Dice, es una variable que toma todos los valores posibles en un intervalo. Es decir, emiten valores fraccionarios. Entonces, una variable continua ya admiten valores fraccionarios. Como el número de años de una persona. Una persona puede tener 20 años, 3 meses, 5 días. También el valor pagado por impuestos a la renta de un profesional se paga 105.4 bolivianos, se paga 108.6, etcétera, etcétera. Esos son variables cuantitativas continuas. Son aquellos que aceptan valores fraccionarios, es decir, son valores que pueden estar dentro de un cierto intervalo. Bien, ahora veamos lo que son las variables cualitativas. Estas variables agrupan cualidades o atributos, lo que es la definición que hemos dado anteriormente, en la que los casos de estudio pueden formarse dos grupos, como ser, por ejemplo, hombre, mujer. Esta es una variable cualitativa. Si yo le pregunto a un grupo de personas el sexo, él va a decir, yo soy del sexo masculino, yo soy del sexo femenino. Entonces, puede ser primero hombre, después mujer, o primero mujer y después hombre. No hay ningún problema, ¿no? De la forma en que se enumere esta variable cualitativa. Lo mismo está acá.
Usted estudia, usted no estudia. Estudiante o no estudiante. Usted está trabajando o está desempleado. También es una variable cualitativa. Pero también estas variables pueden conformar dos grupos. Como al estudiar el grupo sanguíneo de los individuos se tendrá AB, A puede ser grupo A, puede ser grupo B, puede ser grupo AB y grupo C. El estado civil de las personas puede ser soltero, casado, divorciado, viudo. Y unión de hechos, juntado, digamos, ¿no? Etcétera. Según sea un tipo u otro, la variable puede medirse de distinta manera. Esto es, dice, tendrán distintas escalas o niveles de medición. Resumiendo todo lo que hemos dicho anteriormente, dice que estas variables cualitativas también se subdividen en dos. Pueden ser variables cualitativas nominal y pueden ser variables cualitativas ordinarias. Cuando una variable cualitativa es nominal, los datos de los elementos sujetos de análisis se encuentran representados por nombres y emiten una clasificación, sin que ello signifique un orden lógico. Como por ejemplo, países que integran el Pacto Andino. Países que integran el Pacto Andino, por ejemplo, es Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Esos 4 países integran el Pacto Andino. Lo hemos puesto en ese orden: Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Pero ¿qué pasa si lo pongo al revés? Primero yo digo Colombia, después digo Ecuador, después digo Perú y por último digo Bolivia. Igual siguen siendo los mismos países. Entonces, esa es una variable cualitativa nominal. No hay un orden, no hay una prelación, un orden lógico en lo que se presentan los datos, en lo que se presenta la información. Género de los estudiantes de un curso de estadística, por ejemplo, como decía anteriormente, yo puedo preguntar, poner este orden: hombre, mujer, masculino, femenino. Pero si pongo al revés, femenino y después masculino, igual sigue siendo la misma información. Marca de automóviles de un grupo, no sé, de estudiantes de la facultad, puedo decirlo, puedo ponerlo en este orden: Toyota, Nissan, Suzuki, no sé, Volvo, etc. O al revés, ¿no? Primero poner Volvo, después poner Suzuki, después poner Toyota y por último poner Nissan. No hay una prelación de orden, no hay un orden lógico en cuanto a cómo se debe colocar lo que es la variable. Eso es un dato, eso viene a ser una variable cuantitativa nominal. Ahora, cuando hablamos de variable cualitativa ordinal, dice los datos de los elementos sujetos de análisis se disponen de acuerdo a un orden que se encuentra especificado. O sea, son porque los datos se pueden clasificar y ordenar. Como, por ejemplo, las calificaciones cualitativas asignadas por el profesor de estadística a los trabajos presentados por los estudiantes. En este orden. El primer trabajo, en este orden: excelente, muy bueno, bueno, regular y malo. Entonces, hay un cierto orden. Ven ustedes, primero se debe colocar excelente, después muy bueno, bueno, regular y malo. Siempre tiene que estar en ese orden. No podemos poner excelente primero, regular después, malo después, bueno y muy bueno a lo último. No se puede. Siempre tiene que haber una relación de orden: excelente, muy bueno, bueno, regular y malo.
La tabla de posiciones de los equipos que intervienen en el campeonato boliviano de fútbol. Por ejemplo, siempre se pone el que está puntero, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta que está en último lugar en la tabla de clasificación. Eso también es una relación de orden en este caso. Es lo que decían primero, quién está, qué equipo está de primero, qué equipo está de segundo, qué equipo está de tercero y así sucesivamente. En las variables cuantitativas, los datos son de nivel, de intervalo y de razón. ¿Qué otro ejemplo podemos poner de este tipo de variables? Por ejemplo, este otro tipo de variables, lo que son las variables cualitativas ordinal, se da en los rangos de militares, por ejemplo. Primero está, no sé, el general, después está el coronel, seguidamente el teniente coronel, y así sucesivamente siguiendo un cierto orden. Bien. Veamos ahora esta otra definición de lo que son los datos de nivel e intervalo. Cuando estamos recolectando este tipo de datos, indica la posición ordinal de cada elemento, sujeto de análisis, y la diferencia entre intervalos de la misma. Ejemplo de datos intervalos son la temperatura ambiental observada en la escala de grados centígrados, las tallas de diferentes prendas de vestir, etc. Cuando hablamos de tallas de prendas de vestir, no sé, está la XXL, la XL, la L, la M y así sucesivamente. Pues tenemos que son los datos a nivel de proporción. Identifica, dice, la posición ordinal de cada elemento sujeto de análisis. Las distancias de cada intervalo de la misma se basa en un sistema numérico en la que el cero es significativo. Por ejemplo, cuando decimos, le preguntamos a un grupo de familias cuántos hijos tienen, ¿no? Mi familia va a decir cero. Entonces, sí, el cero es significativo en este tipo de variable. Bien. Otro ejemplo dice las ventas que se ha realizado en un cierto establecimiento comercial. El cero representa que en ese día no ha existido ninguna venta. La rentabilidad, en este caso no hemos tenido una rentabilidad cero, la ganancia es cero, nuestra participación de mercado es cero, etcétera, etcétera. Entonces, esos son tipos de variables de datos de nivel de proporción. No sé si hay alguna consulta, jóvenes, sobre esta parte introductoria de lo que es la estadística. ¿Alguna consulta, jóvenes? Son dos clases que tenemos así de la parte introductoria de lo que es la estadística, y ya después ya vienen vamos a hacer algunos ejercicios que va a ser ya más entendible. De todas maneras, tendría que repasar un poco estos de las variables, esto de la definición de estadística, la variable cualitativa, la variable cuantitativa, variable cualitativa ordinal y la variable cualitativa nominal. Pero también lo que son las cuantitativas discretas y lo que son las continuas. Mis jóvenes, ya se nos va a terminar el tiempo que tenemos asignado. Le preguntaba alguna consulta sobre lo que hemos avanzado ahora.
Claro, ingeniero. Claro, claro, ingeniero, se entendió. Ya, bien, de esta manera yo se le voy a pasar toda esta información al grupo que tenemos de WhatsApp para que tengan como material de referencia. Bien, bueno, entonces nos vemos el día lunes, el viernes no va a pasar, nos vemos el día lunes. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Buen fin de semana. Gracias, Bien. ingeniero. Gracias, ingeniero.